Capítulo 13 de Segunda de Crónicas. A los 18 años del rey Jeroboam comenzó a reinar Abiyahu sobre Yahudá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micayahu, hija de Uriel, el de Gabá. Vean cómo es normal que cuando se habla de un rey se menciona el nombre de su madre. Por eso en Mateo, cuando se da la genealogía de Yahushua como rey, puesto que Mateo habla a los reyes, a gente con autoridad a través de su libro, la interpretación al menos del mismo, que es la tercera, Derash. Mateo da la genealogía desde el rey David hasta Yahushua y menciona 5 mujeres para mostrar esto, como cuando se mencionaba un rey y su madre fue tal. ¿Por qué? Porque la conducta del rey tenía mucho que ver con la madre que había tenido, su crianza. Entonces si era un rey malo, culpa a la madre. Rey bueno, por la madre. El nombre de su madre fue Micayahu, hija de Uriel, el de Gabá. Hubo guerra entre Abiyahu y Jeroboam. Entonces Abiyahu empezó la batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra. Dice, valerosos y escogidos. 400 es el valor numérico de la Tav, representa el fin, la última letra del alfabet. Representa también una cruz, donde murió Mashiach, donde le dio fin a la muerte. Representa un sello, entre otras cosas. Entonces, también, bueno, es que voy a ir diciendo cosas, o sea, desde el aspecto positivo o negativo, y ahí como se ve la historia, pues explico más a fondo. A los 18 años, ¿verdad? Una vez más, Jai, vida o viviente, del rey Jeroboam comenzó a reinar Abiyá, que significa mi padre es Yah, sobre Yahudá, la alabanza de Yahweh. Reinó 3 años en Jerusalén, una vez más, 3 años presentes. 3 años como la mitad de los últimos 7, obviamente sería 3 años y medio, pero con lo que hemos venido viendo, recuerden que podría haber ya pasado ese medio, por ende quedarían 3 de los primeros 3 y medio, en el sentido de que los 2 testigos lo más seguro empiezan de una manera como el sol, cuando empieza a salir la luz y todavía no se ha visto el sol, es poco a poco. Entonces dice, por 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micayahu. Entonces vean qué curioso que su nombre es mi padre Yah. Su mamá, quien como Yahweh. Y él puede representar a Micael, ¿verdad? Podría representar porque su padre es Yah. Está como rey de los pocos. Está rey de los pocos porque era Yahudá y Benjamín. Su padre es Yah, quien como Yahweh, similar a Micael, quien como el poderoso. Uriel, mi luz es el poderoso. Yahushua es la luz y él es Immanuel, el poderoso con nosotros. Entonces su luz es Yahushua. Y de Gabá, que era el lugar, era el montículo, si no me equivoco, ¿verdad? Como del reino. Hubo guerra entre Abiyá y Jeroboam. Entonces Abiyá empezó la batalla con un ejército de 400, como una vez más la Tav, último. 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Los 144,000 son el ejército de Yahweh, como vemos en la guerra de Armagedón, Apocalipsis 19. Y Jeroboam tomó posiciones de batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. El doble. 800. Dice, se levantó Abiyá sobre el monte Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Yahweh poderoso de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Shlomo, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su soberano.
Se juntaron con él hombres ociosos y perversos y pudieron más que Roboam, hijo de Shlomo, porque Roboam era joven y pusilánime. Y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Yahweh que está en manos de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os puso por Elohim. Vean, porque sois muchos, y tenéis por Elohim esos becerros. ¿No habéis arrojado vosotros a los Cohanim de Yahweh, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son Elohim? Un becerro y 7 carneros. Pero en cuanto a nosotros, Yahweh es nuestro poderoso y no lo hemos dejado. Los Cohanim que ministran delante de Yahweh son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas, los cuales queman para Yahweh los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático. Ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelabro de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Yahweh nuestro Elohim, pero vosotros lo habéis dejado. Elohim está con nosotros por jefe, y sus Cohanim con las trompetas de júbilo, para que suenen contra vosotros, hijos de Israel. No peleéis contra Yahweh, el poderoso de vuestros padres, porque no prosperaréis. En hebreo, Veinei imanu, y he aquí con nosotros, Barosh a Elohim. Como cabeza tenemos a Elohim, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para atacarlos por la espalda, de modo que atacaron a Yahudá tanto de frente como por detrás. Cuando los de Yahudá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los atacaban por el frente y por la espalda, por lo que clamaron a Yahweh mientras los Cohanim tocaban las trompetas. Entonces los de Yahudá gritaron con fuerza, y al alzar ellos el grito de guerra, Elohim desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abiyá y de Yahudá. Entonces vean cómo el ejército pequeño venció al grande, los que seguían a Yahweh a los que no, los pocos a los muchos. Huyeron los hijos de Israel delante de Yahudá, y Elohim los entregó en sus manos. Abiyá y su gente hicieron una gran matanza. Cayeron heridos 500,000 hombres escogidos de Israel. Eran 800, ahí murieron 500,000 hombres escogidos de Israel. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, mientras los hijos de Yahudá prevalecían, porque se apoyaban en Yahweh, el poderoso de sus padres. Y vean lo que decía ahora, entonces se conecta Abiyá, Micayahu, Uriel. Persiguió Abiyá a Jeroboam y le arrebató algunas ciudades: a Betel con sus aldeas, a Yesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Así nunca más tuvo poder Jeroboam en los días de Abiyá, pues Yahweh lo hirió y murió. Pero Abiyá se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abiyá, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia del profeta Ido. ¿Y dónde está ese libro? ¿Verdad? No, pues está perdido. Perdido. Los demás hechos. Ido significa su testigo. Y ese era también el papá de Zacarías, que hace unas muy buenas profecías, ¿verdad? Zacarías. Los demás hechos de Abiyá, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia del profeta Ido. Tomó 14 mujeres, el 14 valor numérico de oro, valor numérico de David, y engendró 22 hijos, la Kaf y la Bet, como el trono en la casa, o el arca en el templo, y 16 hijas. Se puede ver la Yud y la Vav, curiosamente, ¿verdad? La mano clavada. De David vendría al templo el rey. Dice, ¿por qué en el capítulo 12:22 dice que Abisas era, bueno, Abishai me imagino, era hijo de Maaca, hija de Absalón, y en el 13:2 dice que su mamá era Micayahu, hija de Uriel de Gabá? Que vamos a ver. 11:22 dice,
Y puso Roboam a Abiyahu, hijo de Maacá, como jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Abiyá, hijo de Maacá. Y después dice, a los 18 años del rey Jeroboam comenzó a reinar Abiyá sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Micayá, hija de Uriel, el de Gabaá. Sí, ¿verdad? Puede ser, o sea, la respuesta más simple es que tenía dos nombres, lo cual suele suceder. Por ejemplo, hay varias personas que se les menciona un nombre en un lado y un nombre en otro lado. Batsheba, Batshua en otro lado. Obviamente, bueno, por eso fue el cambio de nombre que fue claro. Abraham, Abraham, Sarai, Sará, pero ese sí se muestra claro. Yeshua aparece como Yahushua en otra. Pero bueno, estoy hablando de nombres completamente diferentes. En este caso, Maacá y Micayá. Abiyá, hijo de Maacá. Que por si algo, Maacá significa opresión. Híjole, imagina una esposa que se llama opresión. Padre celestial, y era la que más le gustaba estar bajo el zapato. Mikayahu, claramente, ¿quién es como Yahweh? ¿Quién es como Yahweh? Es que por un lado, ¿verdad? Dice que era hija de Absalom, pero aquí está mencionando la descendencia de la mamá, no del papá. Entonces pone Maaca en las dos. Maaca en las dos, ok. Entonces la aramea pone Maaca o Maaca, donde aquí dice Mikayahu. Entonces la aramea es posible que lo hayan quitado para evitar confusión, como a veces en la aramea hacían cosas de esas. La Septuaginta, la del 11 lo dice igual, y la del 13 dice su nombre era Maacá. Entonces la Septuaginta tiene Maacá y la aramea también en ambos. Recuerden que la Septuaginta es más antigua que la masorética, entonces en esos aspectos tiende a ser más confiable. En varios aspectos tiende a ser más confiable, tristemente por ser griega, pero obviamente es bueno tenerla. Entonces es posible que los escribas hayan cambiado el nombre de Maacá a Mikayahu, tal vez por error, tal vez adrede, sea como sea. Me parece curioso si fuese que la masorética es la correcta y eso indicaría que tenía dos nombres esta mujer, que aquí estaría haciendo alusión a la opresión en la que estaba el pueblo, por ejemplo, por los espíritus malignos, por las falsas doctrinas, etc. Y aquí que haga alusión a cómo Yahweh sería el que lo protegería de esta guerra contra Jeroboam. ¿Sí me explico? Entonces, de ser esa diferencia de nombre en la original, como aparece en la masorética, indicaría que se llamaba de dos maneras y usa un nombre aquí para representar el significado, la opresión del momento, y aquí para representar el que Yahweh le ayudaría, y lo que mencionamos ahora el último, puesto que es Micael. Entonces curiosamente eso se conectaba. Pero la Septuaginta, que es más antigua, sí tiene el mismo nombre en ambas partes, y dice Maacá, hija de Uriel de Gabaón. Dice aquí en el 11:22 dice Maacá, hija de Absalón, y en el 13 dice Mikayahu, hija de Uriel de Gabá. Habla de diferentes padres. No, es que aquí está hablando, vea, Mikayahu, hija de Uriel, o sea, está diciendo la mamá era hija de este hombre. En el otro era la mamá, Maca, no sé. Sí, perdón, estaba yo en un enredo. Entonces, pero Roboam amó a Maca, hija de Absalón, y aquí dice el nombre de su madre fue Mikayahu, hija de Uriel. Cortocircuito en la cabeza. Deme un toquecito para ver entonces aquí el 11 de la Septuaginta, porque aquí sí dice Maacá, hija de Uriel de Gabaón. Aquí sí dice, en la Septuaginta sí hace esa diferencia. Maacá, hija de Absalom. Considero que sí tiene que ser el mismo Abiyá, porque era el que él quería que se hiciera rey. O sea, que solo falta que fueran dos hijos diferentes, ¿verdad? Que tuviera una que se llamaba Maacá, otra Mikayahu. Pero sí, también lo curioso es que aquí o sea, especifique que ese Uriel era de Gabaón, como haciendo alusión a que no se refería a Absalom. Sí, digamos, porque si lo vemos solo así, parecería que fueran dos Abiyá diferentes, sí. Así de simple.
Pero lo que hace pensar que es el mismo es que el capítulo 11 dice que él lo quería que se hiciera él el rey. Entonces la voluntad de él es que Abiyá, el de Maacá, fuera el rey. Pero ahora tenemos aquí un Abiyá, hijo de Micayahu. Segunda de Samuel 14:27 dice: de Absalom. A Absalom le nacieron 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar, y fue una mujer de hermoso semblante. Según Josefo, Maacá era hija de esta Tamar. Ajá, sí, entonces aquí, por decirlo así, la forma en que se me escapó la palabra, bueno, pero en sí, que todo tiene sentido, es que era la nieta de Absalom. A eso a veces se le llamaba hija, porque sigue siendo su hija. Y el que estaba en el medio era Uriel. O sea, Tamar se casó con Uriel. Y de ahí, sí, porque ahí habría venido Macá, Micayahu. ¿Sí me explico? Sí, entonces sería nieta de Absalom, hija de Uriel. También, sí. Ahora, pero la Septuaginta tiene Macá en ambos, por si algo que era anterior. Ok, toda. Primera de Reyes 15. Reinó 3 años en Jerusalén, el nombre de su madre era Maacá, hija de Absalom. Entonces ahí sí confirma que Absalom tenía a Maacá entre sus hijas, pero al haber dicho el otro que Tamar era la única hija de él, entonces la haría su nieta. Sí, habría sido Tamar casándose con Uriel, el de Gabá. Básicamente esa viene siendo la opinión con la que se concuerda por todo lado. Entonces espero haya quedado claro, hermanita, que hizo la pregunta.